El día de hoy continuamos hablando acerca de las fianzas, juramentos y gobernantes, nuestra segunda parte. Recordemos que estuvimos viendo cómo a Dios no le agrada para nada que su pueblo se meta en esos berenjenales acerca de estos temas. También estuvimos viendo los juramentos, que Dios no quiere que estemos jurando en vano, pero que los juramentos judiciales sí que se pueden hacer. Y estuvimos tocando un poco el tema de las leyes y los gobernantes. Hoy estaremos ampliando más y veremos que realmente Dios nos da mediante su palabra grandes consejos, que si nosotros hiciésemos caso, otra cosa sería. Así que sin más, bienvenidos. Y vamos a pedir la dirección del Señor para poder entender mejor aún este tema. Vamos a orar. Padre bueno, Padre santo que es en el cielo, glorificado Señor sea su nombre. Gracias le damos por cada una de las cosas que nos permite, Señor, por cada una de sus bendiciones. Rogamos, Señor, imploramos su favor en esta hora para que su Espíritu Santo nos muestre, Señor, qué es lo que debemos de decir. Guarde de todo su pueblo y de todas aquellas personas que lo están necesitando. Sabemos que cada día, Señor, las cosas se vuelven más complicadas. En sus manos de amor estamos, porque si no fuera por usted, no sé dónde estuviéramos. Quédese con todos aquellos que están pidiendo oración por alguna dificultad, Señor, por algún problema, que usted pueda contestarles conforme sea su voluntad. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y vamos a ir directamente al versículo para hoy que nos dice: y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Santiago 5:2. Y ayer lo mencionábamos con los juramentos, cuando estuvimos viendo acerca de ellos, que el Señor no quiere que nosotros andemos hablando y que para todos juremos que nuestro sí sea sí, dice, y que nuestro no sea no. Si alguien nos pregunta alguna cosa que nosotros sabemos, pues digamos sí o digamos no. Pero no, te lo juro, te lo prometo, y todas estas cuestiones que realmente no tienen sentido y que no debieran de ser. ¿Por qué? Dice aquí, para que no caigamos bajo juicio, porque muchas veces nos preguntan cosas y juramos y reperjuramos por todo, y al final no es verdad lo que estamos diciendo, y nos estamos, aparte de la mentira, nos estamos condenando aún más con los juramentos. Continuamos de donde lo dejamos ayer. El hombre es tan corrupto, dice, que las leyes están hechas para arrojar la responsabilidad sobre su propia cabeza. Algunos hombres no temen mentir a sus semejantes, pero se les ha enseñado, y el espíritu restrictivo de Dios les ha impresionado, que es algo temible mentir a Dios, lo que estábamos diciendo. En caso de Ananías y Zafira, dice su esposa, es un ejemplo. El asunto es llevado al hombre a Dios, de modo que si da falso testimonio, no es al hombre, sino al gran Dios. Lee el corazón y conoce la verdad exacta en cada caso. A Dios no lo podemos engañar nosotros. Nuestras leyes hacen que sea un alto crimen tomar un juramento en falso cuando se va a juicio. Es lo que está hablando aquí también. Dios ha visitado a menudo al que ha hecho el falso juramento, y aun cuando el juramento estaba en sus labios, el ángel destructor lo ha cortado. Eso fue para probar el terror a los malhechores. Y aquí nos continúa hablando acerca, bueno, de donde lo dejamos ayer, lo que mencionaba al principio, de esos juramentos, cuando vamos a juicio por alguna cosa y tenemos que dar nuestro testimonio, tenemos que decir nuestra parte, si hemos participado en alguna cuestión. Entonces dice que si nosotros vamos a ello y resulta que juramos y lo que estamos diciendo no es cierto, Dios está apuntando todo eso. Realmente que a veces no tenemos conciencia de algunas cosas que hacemos, sí, porque alguien diría, ¿y los cristianos cómo pueden hacer eso? Sí, hay muchos cristianos que ya lo hacen,
que van a juicios y alguna cosa, y por algún interés o por algún rédito, resulta que mienten y están jurando que van a decir la verdad y realmente no lo están haciendo. Entonces, por eso está hablando ella aquí, que Dios es un Dios celoso y que Él conoce cada uno de nuestros corazones. Él sabe quién está mintiendo y quién no, lógicamente, y que nosotros no deberíamos de tomar a la ligera esos juramentos que se hacen en juicio. Y vi que si hay alguien en la tierra que puede testificar consistentemente bajo juramento, es el cristiano. Resulta que al cristiano en el que se debería poder confiar que está diciendo la verdad en alguna de estas cuestiones, pues no lo hace. Es lamentable cuando suceden estas cosas. Vive a la luz del rostro del Señor, se hace fuerte en su fuerza. Y cuando asuntos de importancia deben ser decididos por la ley, dice, no hay nadie que pueda apelar tan bien a Dios como el cristiano. Ese debería de ser el ideal, mas sin embargo no lo es. El ángel me pidió que notara que Dios juró por sí mismo, y nos va aquí refiriendo cada uno de los textos de lo que está diciendo. Juró por Abraham, por Isaac y por David. Dios exigió a los hijos de Israel un juramento entre hombre y hombre. Jesús se sometió al juramento en la hora de su juicio. El sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios vivo que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Si Jesús se refería al juramento judicial en sus enseñanzas a sus discípulos, habría reprobado al sumo sacerdote y ahí hizo valer sus enseñanzas para el bien de sus seguidores presentes. ¿Y por qué nos va mencionando esto aquí? Porque habían algunas personas, y aún hoy existen algunas personas, que dicen que no podemos ir a juicio a testificar ni jurar por encima de la Biblia, o jurar que estamos diciendo toda la verdad y todo el asunto que se pone en cada uno de estos juicios. Más sin embargo, nos habla aquí de que Dios juró por sí mismo, de que Jesús también lo hizo cuando el sumo sacerdote le dijo que te conjuro, que jurara si realmente él era el Cristo o no, y aquí él le dijo que sí, no lo reprochó. Por lo tanto, los juramentos que son de este tipo son los que están permitidos, pero ya estuvimos viendo ayer, aquellos juramentos que las personas utilizan en su conversación cotidiana o en su conversación común, no deben de ser. El Señor dice que no está permitido, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Todo lo que procede más de esto, dice, no está bien visto. Satanás se ha complacido, dice, en tener una visión equivocada del juramento, ya que le ha dado la oportunidad de oprimirlos y tomar de ellos el dinero de su Señor. Los mayordomos de Dios deben ser más sabios, dice, trazar sus planes y prepararse para resistir los ardides de Satanás, porque él debe hacer mayores esfuerzos de lo que jamás ha hecho. Y nos habla aquí que, como siempre, Satanás totalmente se aprovecha de todo y se aprovecha de la infidelidad del pueblo de Dios y de la ingenuidad de algunas personas también. Y así de esa manera va oprimiendo al pueblo, dice, y va tomando el dinero de su Señor. Y que los mayordomos de Dios, dice, deberían de ser sabios, deberían de trazar planes y estar atentos a cada una de esas trampas de Satanás. Si nosotros vamos haciendo la voluntad de Dios, si nosotros vamos haciendo planes de una manera ordenada, si nosotros vamos preveyendo cosas, Satanás no nos podrá tomar por ese lado, nos tomará por otro lado, pero por ese lado al menos no. El Señor nos manda a que nosotros no seamos negligentes, a que actuemos con sabiduría, con lógica, pero muchas veces esto no está presente en el pueblo de Dios. Y como siempre, como en tantas cosas, el extremismo está presente y aún en estas cosas también. Debemos de utilizar mucho la lógica, debemos de utilizar la razón, la cabeza que Dios nos dio para pensar de manera adecuada. Vi que algunos tienen prejuicios contra nuestros gobernantes y leyes, pero si no fuera por la ley, este mundo estaría en una condición terrible. Dios controla a nuestros gobernantes porque el corazón de todos está en sus manos, dice. Se han establecido límites más allá de los cuales no pueden ir. Muchos de nuestros gobernantes son aquellos quienes Satanás controla, pero vi que Dios tiene sus agentes, incluso entre los gobernantes, y algunos de ellos se convertirán aún a la verdad. Ahora están actuando la parte que Dios quiere que hagan. Cuando Satanás trabaja a través de sus agentes, se hacen
proposiciones que si se llevan a cabo impedirían la obra de Dios y producirían un gran mal. Y aquí otra vez nos vuelve a hablar acerca de esos gobernantes que nos están marcando siempre en el asunto de las leyes y de los juramentos y de todo lo que hemos estado hablando, pero que también nosotros podemos sacar conclusiones de aquí. El Señor dice que está al control de cada una de las cosas. Y si bien es cierto, como lo mencionábamos ayer, Satanás está al control de la mayor parte de gobernantes de este mundo, que sabemos que son los que controlan absolutamente todo, el Señor ahí tiene algunas personas que en el momento adecuado van actuando ¿para qué? Para que no se lleven a cabo alguna de esas obras que ellos quieren hacer, que Satanás quiere hacer, para impedir que la obra de Dios avance, para impedir que la obra de Dios pueda extenderse a todo el mundo. Y entonces el Señor los va utilizando. A lo mejor están engañados, no lo saben, pero Dios los tiene ahí porque tienen un corazón sincero. A pesar de que Satanás está llevando a cabo cada uno de sus planes, Dios tiene un límite, ya nos dice aquí, tienen un límite. Y cada una de las cosas que está pasando en este mundo, el Señor lo va permitiendo porque se tiene que cumplir la profecía, porque se tiene que cumplir el tiempo y porque todo esto tiene que acabar. Mas, sin embargo, no nos olvidemos que el Señor está al control siempre de todo. Y que se cumplirá. Todo lo que Él ha dicho en su palabra se cumplirá en el momento que se tiene que cumplir, lógicamente. Los buenos ángeles que dirigen a estos agentes de Dios para oponerse a las proposiciones, dice, con fuertes razones, que los agentes de Satanás no pueden resistir. Algunos de los agentes de Dios, dice, tendrán el poder de soportar una gran masa de maldad. Así la obra continuará hasta que el tercer ángel haya hecho su trabajo. Y al fuerte grito del tercer ángel, o sea, el cuarto ángel, estos agentes tendrán la oportunidad de recibir la verdad. Algunos de ellos se convertirán y permanecerán con los santos durante el tiempo de angustia. Cuando Jesús deja el lugar santísimo, su espíritu de contención se retira de los gobernantes y del pueblo, y ellos son dejados al control de los ángeles malvados. Entonces, tales leyes serán hechas por el consejo y la dirección de Satanás, que a menos que el tiempo sea muy corto, ninguna carne podrá ser salvada. Estamos leyendo lo que dice aquí y por eso quise dejar absolutamente la mayor parte de todas estas citas, porque nos está diciendo que esos gobernantes que el Señor tiene aún ahí, que aún no han dado el paso porque no conocen realmente la verdad, pero dice que al grito del tercer ángel, cuando se le une ese cuarto, cuando el mensaje del cuarto ángel esté en toda su gloria y esplendor, que ese es el tiempo que estamos viviendo y lógicamente más adelante irá a más. Entonces dice que estas personas que Dios tenía ahí en los gobiernos van a escuchar la verdad y se van a unir al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. O sea que esto será ya casi al final, cuando ya vaya saliendo esa ley dominical y toque el tiempo de la persecución. Y entonces dice, es cuando acabe el tiempo de gracia, es cuando Dios sale del lugar santísimo y se prepara para regresar a esta tierra. Y por lo tanto, todos esos gobernantes malos, pues estarán totalmente al control de Satanás y ya no habrá nada que restrinja cada uno de sus planes. Y entonces se formularán leyes, ¿para qué? Para ir contra el pueblo de Dios. Se formularán leyes para matar al pueblo de Dios, para perseguirlo, para hacer todo lo posible para que desistan de seguir al Señor. Y es cuando el Espíritu Santo se retira completamente de la tierra y este mundo queda sumido en el total caos. Y esta ha sido nuestra matutina para el día de hoy, que realmente son consejos muy sabios lo que el Señor nos está dando aquí. Estuvimos hablando acerca de las fianzas, ayer más que todo, que no deberíamos de salir fiadores de los incrédulos, de aquellos que no son parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás utiliza estas cosas ¿para qué? Para quitarnos el dinero y dejarnos en la ruina.
Dios aborrece entonces este tipo de cuestiones y nos hablaba de los juramentos. Estuvimos viendo ayer acerca de esos juramentos, que no deberíamos de jurar en vano por nada. Solamente esos juramentos judiciales son los que son permitidos y que los cristianos deberían de ser las personas más confiables en el mundo cuando se trata de ir a un juicio, porque si está de parte de Dios, por lo tanto no debería de mentir. Eso es lo que el Señor nos manda en su palabra y nos hablaba de esos gobernantes, que el Señor aún tiene personas ahí que las está dirigiendo. Y yo con esto no voy a decir a aquellos adventistas del séptimo día que están metidos en política, sabiendo que Dios en su palabra ya deja muy claro, y en el espíritu de profecía, que no se puede andar metido en política, que no es sabio que el pueblo de Dios ande en esto. Otra cosa aquí de los gobernantes que está hablando es acerca de aquellos que aún no conocen la verdad y que la recibirán cuando el mensaje del cuarto ángel esté en su apogeo final. Y se unirán, dice, al verdadero pueblo de Dios en ese tiempo de angustia. Que Dios nos ayude para que estos temas que parecen temas realmente que no son importantes, parecen temas que a lo mejor a las personas no les interesen mucho, son cosas que deberíamos de saber, porque nos puede tocar alguna situación de esta y nosotros deberíamos de tener un conocimiento de qué hacer cuando pasen estas cosas. Que el Señor nos ayude a poder seguir dando la verdad a pesar de la oposición que haya, porque sabemos que el diablo quiere arrastrar a la mayor parte del pueblo de Dios y está haciendo todo lo posible para que esto sea así. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.